Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy les quiero compartir una nueva idea que se me ha ocurrido. ¿De dónde viene esa idea? No es algo en sí que se me haya ocurrido como decir voy a hacer un proyecto nuevo, no, sino que iba acumulándose un montón de situaciones y bastantes años ya vienen acumulándose que me llevaron a esta circunstancia. Desde hace mucho tiempo que yo me dedico a salir a buscar a las personas para intentar ayudarlas. Y en todo ese proyecto de mi vida me di cuenta de que muchas veces yo impongo mucho mi personalidad, mi experiencia, mi conocimiento y apabullo mucho a las personas que puede que tengan algún cierto conocimiento, y como yo me he profundizado tanto en el tema de los Vedas y del autoanálisis y de todo esto, a veces veo que las personas no quieren arrancar, no quieren llegar a más profundo, es como que le tienen miedo a llegar a algo más profundo, y no es porque ellos estén mal, es que yo tengo un enfoque más intenso de lo habitual. Por eso es que considero que el problema no está en las demás personas, el problema lo tengo yo en relación a cómo adaptarme a las circunstancias de cada persona, ¿no? Y muchas veces considero que no tengo que yo adaptarme a los demás porque puedo dar un conocimiento mucho más profundo, y tampoco los demás tienen que adaptarse a mí porque tienen su proceso evolutivo natural, así que yo prefiero, finalmente he llegado a la conclusión de que me gustaría, hay algo que me encanta, la idea de interactuar con las personas, y esto de hacer entrevistas y compartir el conocimiento es muy didáctico porque hay un ping pong, pero claro, si yo impongo mi personalidad no puedo tener el feedback de otra persona, se quedan como apabullados, se quedan como ahí dando vuelta, ¿no? Sin poder ser retroactivos, ¿no es cierto? Entonces, vengo usando la inteligencia artificial hace bastante ya, ¿no? Desde que salió, ¿no? Y se me ocurrió una idea, ¿y qué tal si empiezo a interactuar con la inteligencia artificial? Entonces voy a empezar a hacer una serie en relación a preguntas con la inteligencia artificial. Le planteo un prompt sobre cómo plantearme ciertas preguntas en relación a qué tipo de persona está planteando estas preguntas, y la dejo que fluya y no leo las preguntas, las copio, las pego y las tengo aquí esperando hacer el video para luego manifestarlas. Así que este es el primer video de una serie que vaya a saber hasta cuándo voy a hacer de preguntas con la inteligencia artificial, charlando con la inteligencia artificial, o las entrevistas de la inteligencia artificial. Vaya uno a saber, no sé todavía el título que le voy a poner, pero vamos a ver qué sale. Estas son las primeras 20 preguntas que se me ocurrieron y vamos a ver cómo las voy respondiendo. Vamos por ello. 20 preguntas que están diseñadas para explorar tanto la aplicación práctica de los Vedas como los principios más profundos de la espiritualidad, alienadas con tu conocimiento y experiencia. Pregunta número 1. ¿Cómo crees que los principios védicos pueden ayudarnos a entender y trascender el ego en la vida moderna? El ego no es trascendible. Nosotros no tenemos que trascender el ego. El ego es lo que realmente somos. Hay una muy gigantesca malinterpretación de lo que es el ego, y consideramos habitualmente a nuestro ego como si fuese el ego falso. O sea, el ego falso es la identidad creada por la mente debido a que la mente asimiló toda y asimila toda la información que existe, sentir, pensar, desear, todo lo que sucede alrededor nuestro lo asimila la mente. Entonces, como la mente asimila toda esa información, crea una identidad desde el plano mental que es falsa, porque nosotros somos un alma. El alma tiene como identidad su Siddha Deha, que sería la identidad original en el plano espiritual.
Esa identidad está cubierta por la identidad de la mente y por las circunstancias del karma momentáneo. Entonces, trascender el ego en la vida moderna no es lo más factible o inteligente. Lo que uno tiene que es asumir su ego real como alma, vivir desde el plano del alma, comprendiendo su eternidad, su conocimiento al estar conectado con la fuente de todo el conocimiento, y su felicidad se manifiesta naturalmente. Entonces, los principios védicos te pueden ayudar a desenvolver tu entendimiento sobre lo que eres como alma. Cuando tú empiezas a vivir como alma, desde la eternidad, desde el conocimiento, desde la felicidad, el ego falso no es trascendido, es destruido, porque uno termina comprendiendo quién es y empieza a utilizar a la mente como un instrumento en el procesar los datos para entender la realidad de su alma. Así que no hay que trascender el ego, hay que situarse en el ego real, y el ego falso termina diluyéndose hasta que desaparece. En tu experiencia, 2, ¿cómo puede uno aplicar la sabiduría de los Vedas en las situaciones de estrés y crisis personal? Bueno, es muy simple. La cultura védica tiene un conocimiento muy vasto, muy vasto. Depende de que uno quiera utilizar como fuente de su información, que tendrá resultados en relación a su estrés, crisis personales, situaciones habituales en la vida. Entonces, cuando hablamos de los Vedas, no nos podemos limitar a la meditación, al canto de mantras, a lo que es la filosofía. Hay un montón de cosas. El Ayurveda es el sumum bonum de la medicina en todos sus aspectos. Interiorizarnos en la medicina védica es impresionante. El Vastu es la arquitectura sagrada de cómo podemos organizar nuestra casa para que tenga una frecuencia completamente diferente a lo que es el material habitual al que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, hacer con que nuestra casa o nuestro lugar de trabajo o hasta el propio coche, cualquier cosa a donde habitamos momentáneamente, tenga una frecuencia que nos direccione a la trascendencia constante y a la concientización de lo que somos. Cuando nosotros incrementamos la comprensión de lo que somos, naturalmente las crisis, el estrés, las ansiedades se diluyen, se desaparecen. ¿Por qué? Porque concientizamos nuestra realidad espiritual como almas eternas y no nos dejamos afectar por las cosas momentáneas de este mundo material. Entonces, aplicar los Vedas a la vida moderna depende de qué parte de los Vedas queremos aplicar. Lo interesante de todo esto es que cualquiera de las partes de los Vedas que nosotros apliquemos a nuestra vida va a generar un resultado en completitud con toda nuestra existencia. ¿Por qué? Porque los Vedas están direccionados al cultivo de la espiritualidad como meta final. Entonces yo les aconsejo a las personas que traten de hacer algún tipo de práctica meditativa. Mantra yoga es muy poderoso, muy recomendable para esta era de Kali Yuga donde estamos viviendo. Y yo mismo, si quieren, les interesa, estoy dando seminarios o terapias de mantra yoga para poder entender lo básico y cómo el resultado puede ser alcanzado. Pregunta número 3. Según los Vedas, ¿cuál es el propósito de la vida humana y cómo lo conectamos con nuestras metas actuales? Fantástica ver la actitud de la inteligencia espiritual con las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el propósito final de la vida humana? El propósito final de la vida humana es establecer una conexión profunda con la suprema personalidad de Dios y Krishna, concientizándonos de nuestra naturaleza espiritual y actuar en relación a ello. O sea, actuar en relación a la vivencia de nuestra realidad espiritual, no a la teorización, porque constantemente veo teóricos de la espiritualidad y eso no es sano. Tenemos que tratar de asociarnos con personas que tengan vivencias espirituales, que desde la vivencia puedan enseñarnos, guiarnos. En realidad el Bhagavad Gita explica que para comenzar el proceso espiritual uno tiene que rendirse a un maestro espiritual y
Desde ahí, seguir las instrucciones para que el maestro te guíe hacia la concientización de tu realidad eterna. O sea, como se dice en el Siddhanta, o la conclusión de todas las instrucciones védicas, es desenvolver el Smaranam. El Smaranam es la memoria de lo que realmente somos. O sea, empezar a situarnos en el entendimiento de que somos un alma es el principio. Después todo lo demás continúa porque ahí abrimos la puerta a una realidad completamente diferente donde hay interacción con un sinfín de almas que están en esa plataforma. Así que por ahí viene el tema. ¿Cómo las conectamos con nuestras metas actuales? Es muy simple, utilizar nuestro día a día en relación a nuestra concientización de lo que realmente somos. Usar nuestro día a día y las metas materiales al servicio de lo divino, al servicio del conocernos a nosotros mismos, al servicio de la humanidad, para que de esta manera nuestra vida en este mundo material sea una ofrenda constante. Al ser eso algo vivencial, genera un resultado y las personas tienen una satisfacción que incrementa su percepción de lo importante de esta meta espiritual, porque realmente no hay una meta material o una meta espiritual. Todas las metas son espirituales, porque finalmente de una manera u otra nos ayudan a entender nuestra realidad eterna. Y eso es el principio de este conocimiento, ¿no? O de esta meta, ¿no? O el propósito final de la vida, como plantea aquí, ¿no? Pregunta número 4. ¿Cómo describirías el proceso de conectar con el ser superior desde una perspectiva védica? El ser superior es alguien que consideran como Dios en la sociedad occidental, ¿no es cierto? Le dicen diferentes nombres por no decirle el nombre en realidad. Le dicen título, ser superior, Dios. Dios es un título también, ¿no? Porque ¿quién es Dios? A ver, ¿dónde, cómo? Dame una explicación. Todas las filosofías occidentales, las religiones occidentales, que me digan cómo son las cejas de Dios, cómo es la nariz de Dios, cómo son los ojos de Dios, qué color son los ojos de Dios, cómo le cae el pelo, cómo se viste, a qué hora se levanta, qué hace después de levantarse, con quién vive, en qué lugar vive, cómo actúa al mediodía, qué come al mediodía. Bueno, todo ese conocimiento está descrito en los Vedas. Los Vedas son la fuente del conocimiento que existe con más precisión en todos los temas que aborda. Y ese que es el Siddhanta, la conclusión final última, nuestra relación con la suprema personalidad de Dios, que es Sri Krishna, y él tiene millones de nombres también, es uno de los temas más detallados en la cultura védica, en la literatura védica, ¿no? ¿Cómo describirías el proceso de conectar? El proceso de conectar con el ser superior desde una perspectiva védica. El proceso para conectarnos con la suprema personalidad de Dios en las diferentes eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, fue variando. En la era de Kali Yuga se dice que Harer Nama Eva Kevalon Kalo Nasti Eva Gatiran Yataha. No hay otra manera a no ser el proceso del mantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare. ¿Por qué? Porque este proceso fue el establecido por las entidades que vinieron a este plano desde planos superiores, tanto como encarnaciones divinas de la suprema personalidad de Dios o expansiones en humores diferentes, así como los sabios que venían de planos superiores a establecer el proceso del Mahamantra, el canto de mantras, mantra terapia. Este proceso nos genera una percepción directa de la realidad espiritual nuestra y de la suprema personalidad de Dios. Naturalmente desenvolvemos la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la percepción directa de algo, consciente. Somos conscientes de algo, lo podemos percibir. Y eso es justamente cómo se plantea este proceso. ¿Cómo lo describiría yo al proceso? Como el proceso más sublime que existe en el plano de la realidad material en la cual hoy vivimos, al punto de que
En Kali Yuga, cientos de miles de millones de entidades de planos superiores quieren bajar aquí por la bendición de que ese proceso tenga todo el conocimiento y el potencial divino para ayudarnos a autorrealizarnos. O sea, imagínense el potencial que tiene este proceso. Es incomparable con cualquier otro tipo de estado meditativo. No hay forma de compararlo porque es el proceso exacto para Kali Yuga. Golokera Premadam Harinam Sankirtan. Continuemos. Número 5. ¿Cuál es el rol de la meditación en los Vedas y cómo puede ser aplicada en un contexto moderno? La meditación es muy simple de entender, sucede constantemente. Si tú en este momento tienes ganas de ir al baño, en este preciso instante vas a tener que hacer un montón de cosas para llegar a ir al baño. Pero si tú no quieres ir inmediatamente, como generalmente a nosotros nos sucede, retenemos un poquito antes de ir, estamos ya entrando en un plano meditativo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a pensar cómo ir al baño, cómo llegar a hacer lo que necesitamos hacer en el baño. ¿Qué pasa si te está sucediendo en la calle? Si está sucediendo en la calle, tu mente empieza a estar en un enfoque meditativo para poder encontrar un lugar que te sirva como baño, un lugar que te dejen pasar al baño, un lugar a donde puedas tener la oportunidad de hacer lo que necesitas en el baño. Eso es un estado meditativo. Tienes hambre, empiezas a preparar la comida. Eso es un estado meditativo. La meditación es utilizar la mente para poder armonizarla, es como adiestrar la mente. La meditación es un proceso de educación para la mente para que termine de comprender su utilidad al servicio del alma. Cualquier otra cosa que no sea eso no es más que alguna especulación de algún yogi que intenta darle algún tipo diferente de carisma al proceso de la meditación. Pero la meditación es justamente eso, adiestrar la mente para que se establezca con claridad que ella no tiene una identidad, que ella es un instrumento al servicio del alma. Y eso es justamente el punto. ¿Y cuál es el rol de la meditación en los Vedas? Absoluto, en todo su esplendor, porque los Vedas están todos direccionados al desenvolvimiento de la conciencia espiritual. ¿Cómo puede ser aplicada en un contexto moderno? Muy simple. Utiliza tu tiempo al servicio de ti mismo. Es esencial, esto es autoestima al más alto nivel, porque si tú empiezas a darte un tiempo para adiestrar a tu mente, vas a tener un resultado muy bueno. Y esto no es egoísmo, esto es autoestima, es muy diferente una cosa con la otra. Cuando tú incrementas el estado de conciencia de lo que es tu mente, tu inteligencia, tu ego, el ego falso, lo que eres el sí como alma, todo esto incrementa y naturalmente estás desenvolviendo cualidades divinas, cualidades espirituales que finalmente te van a ayudar a ser una muy buena persona en la sociedad, una persona que genere cambios en los demás. Entonces, tanto en la época de los Vedas, en el momento del conocimiento que nosotros ya tenemos y en el contexto de la modernidad, es extremadamente útil. Y puede ser aplicada dándote un tiempo. Tomas un tiempo para cocinar, tomas un tiempo para ir al baño, tomas un tiempo para tus relaciones, tomas un tiempo para tu pareja, tomas un tiempo para tus hijos. Tómate un tiempo contigo mismo. El proceso de la meditación, media hora, una hora que hagas a la mañana, en algún momento del día, que ese horario sea sagrado, que nadie lo interrumpa, que nadie venga a molestar, que no haya más nada en tu cabeza. Eso va a hacer con que se expanda a lo largo del día y ahí vas a tener resultados, te lo aseguro. Continuemos. Número 6. ¿Qué nos enseñan los Vedas sobre el karma y cómo podemos gestionar nuestras acciones cotidianas para vivir en alineación con esta ley? La ley del karma la expliqué perfectamente en un seminario que está en este canal de 5 videos donde doy una descripción bastante detallada, pero incluso así es muy insignificante comparado a lo que pueden llegar a explicar los Vedas a profundidad. Para quien quiera buscarlo, ahí se los dejo al final de este video. Le voy a dejar el seminario, el playlist del seminario sobre la ley del karma. La ley del karma es la acción y la reacción, es muy simple. El Bhagavad Gita explica 5 cosas básicas
que es la base del entendimiento del Bhagavad Gita, y de ahí en adelante se expande, obviamente, ¿no? Pero es Prakriti, la energía material, tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y ego. Prakriti Purusha o Krishna, la suprema personalidad de Dios, el ser humano supremo, el ser divino, el origen de todo, como quieran llamarlo, Krishna. Kala, el tiempo eterno y el tiempo dual, y cómo nosotros estamos afectados por el tiempo dual, todo lo que esto implica. Jiva, la Jiva, el alma individual, quiénes somos nosotros, qué es nuestra relación con el condicionamiento de la materia y cómo es cuando actuamos en relación a la liberación del condicionamiento. Estos 4 principales no son mutables, no se transforman, no se pueden erradicar, son siempre estables, ahí están constantemente en diferentes variantes, en diferentes jerarquías, pero están. El karma es el único, que sería el quinto, que puede y debe ser erradicado completamente de nuestra existencia, porque son limitaciones relacionadas con la materia y nuestro momentáneo paso por esta materia. Podemos estar hace 100, 200, 3000 vidas dando vuelta por acá, o millones de vidas, y mismo así es muy efímero y temporario nuestro paso por aquí, porque somos seres eternos. Entonces, la cantidad de números de años que querramos estar vivos dando vuelta por aquí no es nada en relación a la eternidad real de nuestra alma. ¿Qué nos enseñan los Vedas sobre el karma y cómo podemos gestionar nuestras acciones cotidianas para vivir en alineación con esta ley? La ley del karma, la explico nuevamente, les aconsejo mucho ver ese video, estos videos, los 5 videos, pero ahí te lo explico todo. Y las acciones cotidianas, hacer de tu vida una ofrenda, hacer de tu vida una ofrenda. Entonces todas las acciones no van a tener una reacción kármica consecuente, sino que van a ser una ofrenda. Hacer de tu vida una ofrenda constante a lo divino y vas a tener resultados completamente diferentes a la ley del karma, libres de la ley del karma, ¿no? ¿De qué manera la filosofía védica 7 puede iluminar la relación entre mente y alma? ¡Oh, qué buena pregunta! Es increíble. La filosofía védica explica claramente que somos un alma y que no somos una mente. Entonces, como dije anteriormente, el iluminar la relación implica que la mente empieza a entender su posición real, su jerarquía dentro del cuerpo, y empieza a entender la naturaleza que ella tiene y cuál es su servicio apropiado. Porque uno puede tener una computadora y utilizarla para hacer crímenes, y uno puede tener una computadora y utilizarla para hacer beneficios a la sociedad. Todo depende de cómo utilicemos el instrumento. La mente es un instrumento. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza como almas, naturalmente la mente comprende y se ilumina hacia su verdadera utilidad. De ahí en adelante, todo empieza a tener un enfoque completamente espiritual, porque incluso nuestra inteligencia espiritual empieza a despertarse y incrementa todo lo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra percepción de nuestra naturaleza espiritual. Número 8. ¿Cómo pueden el concepto del Dharma en los Vedas guiar nuestras decisiones morales y éticas hoy en día? Es muy simple. Uno tiene que comprender este conocimiento. Para eso es esencial que uno busque un guía que nos pueda ayudar a comprender este conocimiento. Pero la literatura está ahí. Uno se pregunta, ¿y cómo esto? ¿Cómo lo otro? Investíguenlo. ¿Por qué uno me mira a mí y dice, qué conocimiento que usted tiene? Hace 30 años que estoy estudiando esto. ¿Cómo uno va a un ingeniero y dice, wow, cuánto sabe? Y claro, se pasó 20 años estudiando. ¿Cómo uno va a un terapeuta que puede entenderte la mente? Y claro, se dedicó a estudiar eso. Tú vas a un electricista que repara las cosas en tu casa y sabe, porque justamente a eso se dedica. Entonces ponele dedicación al entendimiento del Dharma. Entiende el Dharma, implica leer sobre el Dharma, practicar lo que el Dharma te plantea. De esa manera, todas tus decisiones morales y éticas van a ser guiadas por el Dharma, porque vas a tener conocimiento de lo que es el Dharma. Si no tienes conocimiento de lo que es el Dharma, no vas a poder vivir en relación al Dharma. Es sentido común puro y duro. 9.
¿Qué nos dicen los Vedas sobre la naturaleza de las relaciones humanas y cómo podemos mejorar nuestra relación basándonos en esta sabiduría? Es muy simple. Los Vedas te plantean tantísima información sobre esto que uno podría pasarse siglos leyéndolos. Lo que yo planteo es que cuando nos relacionamos de alma a alma, sin la superficialidad de las apariencias falsas de nuestra relación momentánea con este karma, vamos a tener respuestas de las otras personas en relación a la misma perspectiva. Relacionémonos de alma a alma y no en relación a las máscaras que hemos creado. Cuando nosotros nos relacionamos de alma a alma, vamos a tener el resultado apropiado y va a mejorar, como dice, nuestras relaciones basándonos en la sabiduría de lo que el alma conoce, o sea, absolutamente todo. Pero para eso tenemos que despertar al alma y es esencial que tengamos asociación con personas que tienen esta conciencia. Eso es esencial. Número 10. En el mundo materialista, ¿cómo podemos integrar los valores espirituales que enseñan los Vedas sin desconectarnos de la realidad que nos rodea? Yo voy al supermercado, trabajo, tengo un coche, voy de aquí para allá, mis hijos interactúan con los demás. Es un estado de conciencia, uno no tiene que dejar de hacer nada de todo lo que hace. Lo único que uno tiene que hacer es incrementar la percepción de su realidad espiritual, entendiendo de que momentáneamente está viviendo este karma y tiene que utilizarlo al servicio del Dharma, que sería la posición, o Sanatan Dharma, la posición constitucional del alma desde el punto de vista eterno. Entonces, utilizar lo temporario al servicio de lo eterno y hacer todo lo que uno hace habitualmente sin ningún problema, solo que consciente de que uno es un ser eterno, un ser espiritual y está momentáneamente de turista en este plano material. Así de simple, integrar los valores espirituales. Uno va a una cena y le dicen hay asado y uno le dice soy vegetariano. Y es muy simple, hacer con que las personas se concienticen de tu realidad ayuda a que las personas tomen algún tipo de actitud en relación a ti, ya sea si sos muy filosófico, si sos vegetariano, si te gusta el tipo de música lo otro. Cuando vos empezás a ver que las personas son capaces de preparar una comida para los otros amigos y una comida separada para ti porque te invitó y también sabe que sos vegetariano, te estás dando cuenta que estás generando un efecto en los demás. Entonces no te estás desconectando de la realidad, no te estás desconectando del Dharma y a la vez estás expandiendo de manera benéfica el conocimiento de las personas que te rodean. Es muy simple, esto tiene un poder muy grande, el de ayudar a los demás y ayudarte a ti mismo al mismo tiempo. 11. ¿Cuál es el papel de la devoción, Bhakti, en la filosofía védica y cómo puede influir en la búsqueda de la realización personal? Bhakti, dentro de todos los procesos que existen en el Bhagavad Gita incluso, porque Krishna en el Bhagavad Gita le va diciendo a Arjuna, si no podés hacer esto, haz lo otro, si no podés hacer esto, haz lo otro, hacer esto o hacer lo otro. Y al final de todo, en el capítulo 18, 66, le dice, Sarva Dharman Pariteyama Mekam Saranam Braja, abandona todo tipo de regulaciones, procesos, religiones, sarva, todos, dharma, todos, abandona todos los dharmas y de esa manera entrégate a mí, renuncia a todo. Entonces acá él plantea justamente eso, renuncia a todo y entrégate a mí. Esa es la conclusión jerárquica de todo lo que es el conocimiento védico, es la entrega a lo divino, la entrega de nuestra vida a lo sublime, a lo divino, a lo majestuoso, a lo trascendental, a este plano material. Entonces, el papel del Bhakti es el papel que es el corazón mismo de los Vedas. El Bhakti, la devoción, es el corazón mismo de los Vedas. Y en el Ayurveda, en el Vastu, en el Kama Sutra, en toda la literatura siempre va a haber un detalle que explique cómo todo esto es beneficioso para finalmente comprender cómo expandir nuestro Bhakti. Y ahí es donde está el secreto, ¿no? ¿Y cómo puede influir en la búsqueda de la realización personal? Pues muy simple. Cuando nosotros más incrementamos nuestra conexión con lo divino, naturalmente nuestra realización sobre lo que realmente somos se expande. Y naturalmente empezamos a conectar con gente más realizada, a atraer gente más realizada y transformar a las personas en personas con más conciencia. Es natural, empieza a suceder, por más que uno no quiera, sucede. ¿Cómo entienden los Vedas el concepto de Maya?
y qué papel juega en nuestra percepción del mundo. Mamma Maya Duratyaya, dice Krishna en el Bhagavad Gita, esta es Maya, es mi energía divina. Es la energía de la ilusión momentánea que nos está sucediendo constantemente alrededor nuestro. Todo lo que observamos como el Matrix, la Maya de Krishna, que nos hace creer que este mundo material es nuestra realidad, que nuestra mente es nuestra identidad, que nos hace creer que todo esto es eterno y que nosotros tenemos que disfrutar de todo esto porque es exactamente lo que tenemos que buscar para satisfacer nuestra identidad mental. Entonces, esa Maya está ahí justamente para poder ayudarnos a crecer a la comprensión de lo que somos realmente, más allá de esta ilusión. ¿Y qué papel juega en nuestra percepción del mundo? Todo, como maestra. La Maya, la ilusión, es la maestra que nos va enseñando a cómo mejorar nuestra percepción de la realidad, así como también nuestra percepción de nosotros mismos. Es muy intenso, complicado, pero también se dice que cuando uno busca un maestro es muy fácil pasar la ilusión de Maya. 13. ¿Qué nos enseñan los Vedas sobre el ciclo del nacimiento y la muerte y cómo podemos liberarnos de él? El ciclo de nacimientos y muertes es conocido como el samsara. El samsara, uno se libera del ciclo de la reencarnación, de nacer y morir constantemente, a la hora de que se libera del karma. El karma son las acciones y reacciones de toda nuestra existencia en el plano material que nos van acumulando anclas al mundo material. Hacer con que nosotros nos liberamos del karma. Liberándonos del karma nos liberamos del samsara, y un alma liberada es completamente libre de salir del ciclo del samsara. 14. ¿Qué papel juega la naturaleza en la filosofía védica y cómo podemos recuperar una relación más armoniosa con el medio ambiente según estos principios? Es una cuestión completamente individual. Uno tiene que comprender que todas las almas que existen tienen cuerpos diferentes y cada uno de estos cuerpos está relacionado al karma. Y nosotros pasamos por 8.400.000 cuerpos diferentes. Los últimos 400.000 son cuerpos humanos o humanoides. Los otros 8 millones son cuerpos que van desde las piedras, vegetales, minerales, mamíferos y de todo tipo de entidades, y gradualmente van subiendo hasta llegar a la plataforma del ser humano. Entonces, la conexión que uno tiene con todo lo que existe, la naturaleza en realidad, es espectacular cuando uno se concientiza de la filosofía védica, porque termina concientizándose de que Krishna está en cada átomo. Cualquier actitud destructiva que tengamos con la naturaleza, con nosotros mismos, con otras entidades, incluye que va a generarse un karma. Entonces, naturalmente, ahí es donde está el secreto. Concientizarnos de estos nos ayuda a conectar con todo lo que existe, no solo con nosotros mismos y Dios, sino con absolutamente todo, porque todo es parte de lo divino. 15. ¿Cómo podemos reconciliar el enfoque espiritual de los Vedas con el enfoque científico de la vida moderna? Partamos de la base que la ciencia moderna es un desastre. El 90% de la ciencia moderna está direccionado a joderle la vida al ser humano, porque están particularmente están siendo utilizadas todos estos mecanismos científicos para manipular al ser humano y distanciarlos de su naturaleza. Al intentar hacer con que las personas tengan una vida antinatural, están haciendo con que ese reconciliar no sea posible, porque no hay forma de utilizar un conocimiento falso al servicio de la verdad. Lo que uno tiene que hacer es utilizar el conocimiento fidedigno. Y si quieren hablar de ciencia, vayan a la ciencia védica. Quieren hablar de medicina, vayan a la Ayurveda. Quieren hablar de tal y cual cosa, investiguenlo en los Vedas, porque los Vedas, todo lo que hoy en día están empezando a investigar en los Vedas es conocido hace miles de años, en muchos aspectos. En muchísimos aspectos, así que lo recomendable sería ir a la información científica de los Vedas. Ahí es donde van a encontrar más respuestas. Y la forma de reconciliar el enfoque espiritual con el enfoque científico es justamente lo mismo, ¿no? O sea, es establecer un entendimiento de la ciencia original, la ciencia védica, ¿no? Número 16. ¿Cuál es
tu interpretación de la relación entre el individuo y el colectivo según los Vedas. El individuo, cuando esté en un estado meditativo, en un estado de armonía, en un estado de comprensión de su yo eterno, va a tener una actitud con la sociedad, con el colectivo de una manera fantástica, porque él es una persona trascendental, está completo en sí mismo. Entonces, el estar completo en sí mismo, cuando está en ese estado de la sabiduría, va a poder interactuar con las personas desde esa plataforma y va a ser muy simple porque no va a necesitar ningún tipo de máscara para poder satisfacer a los demás o para representar un papel, ¿no? Y ese es el punto principal que hoy en día sucede en la sociedad, ¿no? De que las personas no pueden abandonar sus máscaras y necesitan representar un papel establecido por la sociedad. Y ahí es donde se distancian diametralmente de su naturaleza espiritual, ¿no? Número 17. ¿De qué manera los Vedas abordan el sufrimiento y cuál es el camino para aliviarlo según tu perspectiva? El sufrimiento es parte del karma, acción y reacción. Con respecto a cómo actúes, va a suceder la reacción. No hay nadie inocente en este mundo, nadie, absolutamente nadie. Todo lo que les está sucediendo a todas las personas es porque exactamente eso es lo que le tiene que suceder por karma. Entonces, si nosotros alteramos nuestro karma, erradicándolo, como previamente expliqué, al servicio de lo divino, usar nuestras acciones al servicio de lo divino, naturalmente vamos a poder aliviar el sufrimiento porque vamos a tomar conciencia de las realidades que nos suceden y vamos a generar una ley de la atracción en otra dirección, completamente diferente al concepto de la dualidad de la felicidad y el sufrimiento, sino que vamos a utilizar esta ley para generarnos la armonía del alma. Cuando estamos en armonía, nuestra comprensión de la realidad es diferente y naturalmente todo lo que atraemos está relacionado con ese estado de armonía. En la era moderna, ¿cómo pueden los Vedas ayudarnos a vivir de manera más auténtica y menos influenciada por los valores superficiales? Es muy simple, uno tiene que situarse nuevamente en la realidad de alma. Como somos un alma, no podemos vivir los valores superficiales. Los valores superficiales están regidos por la máscara. La máscara necesita valores superficiales porque tanto los valores como la identidad falsa del alma que está en la mente está generando una realidad ilusoria, una maya, una ilusión que están estancándonos en ese camino de nuestra autorrealización. Entonces es esencial que nosotros seamos auténticos. Ser auténtico implica ser un alma y concientizarse constantemente y de manera gradual hacia la profundidad más intensa que podamos alcanzar de nuestra realidad como almas. Para eso tenemos que practicar procesos que nos ayuden a conectarnos y sería lo mejor encontrar un maestro espiritual que nos guíe. Cómo Vedas pueden ayudarnos a vivir de manera más auténtica y claro, situándonos de la misma manera como lo dije recién en la posición del alma. Número 19. ¿Cómo podemos fomentar una conexión más profunda con el alma y con lo divino a través de las enseñanzas védicas? Fomentar una conexión más profunda con el alma y con lo divino. ¿Cómo podemos fomentar? Si mal no entiendo, fomentar implica predicar, expandir, planteárselo a los demás. Eso es lo que yo entiendo. Si alguien entiende de una manera diferente, que me lo deje en los comentarios. ¿Cómo podemos fomentar una conexión más profunda con el alma y con lo divino? Cuando nosotros empezamos a desenvolver una naturaleza espiritual, es como con cualquier cosa, sea lo que sea que algo bueno experimentamos, siempre vamos a querer contarle a nuestros amigos. Es una ley de amor, es la ley que existe en el deseo del compartir, es parte de la naturaleza del alma. Cuando nosotros incrementamos nuestra posición como seres eternos y espirituales, naturalmente nos damos cuenta los valores que estamos vivenciando y cómo nos generan esa felicidad que es parte y porción del alma también. Entonces naturalmente queremos ayudar a los demás a que se den cuenta, que experimenten esta realidad porque sentimos que les va a hacer muy muy bien. Y cuando yo con mi experiencia de 30 años de fomentar este conocimiento, he tenido miles de situaciones donde las personas, después de charlar conmigo y vivenciar lo que yo les planteaba, se dieron cuenta de que esto era fantástico. Por ende, les ayudé con la comprensión de lo divino y ellos sintieron esa vivencia. Así que esa es
la forma que podríamos fomentar, empezar a hablarles a la gente de este conocimiento, compartir mis videos, por ejemplo, compartir conocimientos sobre los Vedas, compartir conocimientos sobre este tipo de cosas, porque ver este tipo de videos, escuchar a personas que saben sobre este tema nos va a ayudar a comprender mucho mejor nuestra realidad eterna y momentánea. Número 20. ¿Cuál es tu consejo para quienes buscan integrar la sabiduría védica en su vida cotidiana sin perderse de las complejidades de la vida moderna? Sin perderse en las complejidades de la vida moderna. Yo leí de la vida moderna, de las complejidades, en las complejidades. ¿Cuál es tu consejo para quienes buscan integrar la sabiduría védica? Empiecen con el Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hagan con que la vida espiritual se transforme en un estilo de vida, no en una moda. Vivencienlo desde lo más profundo de sus corazones y les aseguro que van a tener un cambio gigantesco y van a poder integrarse, no van a integrar la sabiduría védica en su vida cotidiana sin perderse en las complejidades. Las complejidades son una ilusión. La vida moderna es muy simple. Muy simple, simplemente tenemos que utilizar todo lo que existe al servicio de nuestra concientización. Desde el punto de vista de la conciencia vamos a poder hacer con que todo deje de tener complejidad y se transforme en algo muy simple, vida simple y pensamiento elevado. Espero les haya gustado, espero hayan disfrutado de todo este conocimiento y díganme qué opinan de nuestra, ¿quién será? Claro, los que me iluminan, somos todos, somos muchos, sí señor, nuestra iniciativa con el tema, bueno, nuestra, yo y la inteligencia artificial también, en este tema, y ahí me dejan sus comentarios a ver qué opinan. Suscríbanse, denle un me gusta, dejen su comentario, muchísimas gracias por todo, por haber llegado al final, y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.